En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, estimados auditores. Estamos en un día lunes esplendoroso, no de sol, pero sí esplendoroso para muchos chilenos que la verdad que teníamos mucha esperanza en estas elecciones del día de ayer. Y la verdad que estamos muy contentos. Estamos en nuestro programa Revelando, auspiciado por Asofar, Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, y estamos en nuestro horario habitual, 18-19 horas, en el 89.5 del dial FM 840M. Saludamos a Claudio Alvarado, nuestro radiocontrolador, y como es habitual con Maximiliano Duarte, que nos acompaña casi permanentemente en nuestro programa, y Juan Pablo Rodríguez, que hacía mucho tiempo que no lo teníamos aquí, ¿no es cierto?, que es el director ejecutivo de la Fundación Piensa. Buenas tardes, Juan Pablo. Buenas tardes, Maximiliano. Buenas tardes, con el Juan Pablo por acá. Un encanto estar de nuevo en este programa, y qué mejor en esta fecha que, como decías tú muy bien, es un lunes nubladito acá en la región, pero para quienes hemos estado en el debate público en los últimos años en Chile, un lunes muy importante, yo creo que para nuestra historia. Y vamos a ver ahí cuáles son los efectos políticos de todo, pero sería mentiroso si no digo que estoy contento. Igualmente, muchas gracias por la invitación nuevamente, María Eugenia. Saludo también a Claudio, que está en el controlador, y también a nuestros auditores que nos escuchan este día lunes nublado, pero como dice Juan Pablo, parece que el sol llegó anoche, ¿no? Sí. También viene extraño. El sol llegó anoche, la verdad que con un trufo contundente que no se esperaba, porque ya acaban de rectificar nuevamente y son 23 los consejeros elegidos. Así que eso nos tiene muy contentos. La 23 verdad, de republicanos nomás. Claro, puro republicano, claro, más los 11 de... Sí. Que suman más de 2/3. Sí. Y no es menor ese porcentaje, porque si bien las decisiones se toman con 3/5, con 2/3 uno se puede oponer a la sugerencia de la comisión experta. Para los que no saben, no están escuchando, la comisión experta, que es el órgano encargado de redactar el anteproyecto de nueva constitución, termina de sesionar el 7 de junio, que cuando entran en funciones los comisionados expertos, los consejeros constitucionales, pero después ellos siguen haciendo recomendaciones, ellos siguen con derecho a voz, y pueden haber cierta disputa interna tanto entre el Consejo Constitucional y la comisión experta, y en ese caso el quórum de 2/3 que ahora tiene la centro derecha en su conjunto le permite también anteponer su visión por sobre la del Consejo Experto. Así que no es menor el porcentaje nuevo que suma este voto republicano de último minuto. Sí, la verdad es que, bueno, como digo, estamos muy contentos. Partamos un poquito antes con Maximiliano. Nos tocó, yo estuve de apoderada en la Universidad de Viña del Mar, y Maximiliano estaba delegado, y Juan Pablo estaba ahí escuchando todo lo que pasaba. Cuéntanos un poquito tu experiencia ahí, delegado. Yo te puedo contar mi experiencia un poco de apoderada de mesa, que me llamó mucho la atención respecto a que muchas veces yo he sido apoderada en distintos colegios, y la experiencia de ayer fue muy, muy favorable. Lo que vi, lo que sentí tanto de los vocales como de la gente que entraba al local. Cuéntanos un poquito lo tuyo, que fuiste delegado. Sí, o sea, primero que todo, alta participación. La verdad que mi pega en eso como delegado es simplemente ver que todo esté en orden, que se constituyan las mesas más bien. Esa es la pega nuestra, que a las 9 de la mañana, 10 de la mañana la gente pueda votar, y que luego todo transcurra con cierta normalidad. Pero yo sí destacaría la participación. Ahí a nivel nacional, si mal no recuerdo, son 12 millones y medio de personas las que participaron. Este es el segundo acto electoral con mayor participación luego del triunfo del rechazo el 4 de septiembre. Y yo creo que eso por sí mismo ya es una buena noticia, porque reviste de legitimidad el proceso que está en curso, sin perjuicio de que hubo también por ahí unos 2 millones de votos nulos y blancos, que quizá alguno oportunista ve ahí una forma de tratar de boicotear el proceso, pero eso es normal en procesos con voto obligatorio. Sí. Yo destacaría eso, primero que todo la participación. 12 millones y medio no es menor. Chile... 81% significa eso. Claro, o sea, para mí ya era un éxito si fuese más del 70%, se hablaba de 10 millones. De hecho, recuerdo el último conteo de Cervel de consulta de local de votación, ya estaba como en 11 millones y medio, entonces algunos decían que la participación iba a rondar entre los 10 o 11 millones, pero
creo que es una muy buena noticia que más de 12 millones y medio de personas hayan acudido. Sí. Sí. La verdad es que yo, como digamos, participante, como apoderada, a mí me llamó la atención el ánimo de la gente, el ánimo de los vocales, el ánimo que se vivió. Me llamó la atención también, nunca tal vez había visto tanta cantidad de voto nulo, sin embargo, como la participación era alta, el voto nulo también era como dentro de la dispersión lo que se podía esperar. Ahora, ¿votamos? Déjame agregar que también hubo poca información del gobierno, ¿no? Exactamente. O sea, nunca se haya gastado, yo recuerdo la cantidad de plata que se gastó, por ejemplo, para la apruebo y el rechazo en el 4 de septiembre, y ahora hace pocas semanas hubo una licitación muy menor, 4 millones y medio de pesos por una campaña de información de 3 días. Es algo realmente patético, si me culpan la expresión. De hecho, ahí, si me permiten interrumpir, sí, yo absolutamente. creo que, claro, efectivamente, como decía Maximiliano, es normal que en los procesos con voto obligatorio la cantidad de nulos sea mayor, porque la gente está obligada a ir a votar y para no someterse al riesgo de la multa. Pero si uno mira, yo he sido apoderado desde que puedo ser, desde que tengo 18 años, y si uno mira el tipo de voto nulo ayer, yo creo que uno puede intuir que mucho se debe a la desinformación. Muchísimo. Porque había mucho voto nulo que uno puede intuir que lo que estaba haciendo el votante era votar por cada cuadrícula, expresar una voluntad, pensando que, por ejemplo, si en nuestra región de Valparaíso se eligen 5, tenía que emitir 5 veces, claro. O sea, 5 preferencias. Y eso es culpa del gobierno, hay que decirlo. En el proceso pasado había un kiosco fuera de La Moneda con constituciones, la ministra vocera estaba métale firmando copias de la Constitución, el presidente recorrió el país, campañas publicitarias, el presidente diciendo que el futuro del gobierno depende del futuro del resultado, un gobierno completamente involucrado. Y ahora que el gobierno intuía correctamente que el resultado le iba a ser negativo y que por consecuencia la alta participación le iba a jugar en contra, se escondió sus principios democráticos, vaya a saber uno dónde, y dijo, mira, ¿sabe qué? No vamos a informar, no vamos a decir, mire, esta elección es importante. Entonces, yo creo que hay una falta grave del gobierno, María Eugenia. Sí, la verdad es que eso se vio, digamos, definitivamente, y lo conversamos ayer entre las otras personas, los otros delegados. Decíamos, la verdad que aquí hay poca información y poco interés. La verdad que la gente está preocupada, lo que definitivamente no tiene interés en una constitución, tiene interés en la seguridad, en la educación, en la salud, está interesado en lo que este gobierno plantea y donde podemos llegar, que puede ser muy nefasto. Entonces, la verdad que este es un momento, Juan Pablo, y te pregunto a ti, ¿político o constitucional? Porque la verdad que esto se vio como un momento político de rechazo, ¿no es cierto?, a la política, al gobierno, lo que está pasando. Sin embargo, esto era por una nueva constitución. Entonces, ahora es importante este triunfo, cómo se maneje. Sí. Tiene que volver a ser un desarrollo constitucional y no político, que puede quedar refrendado a través de la Constitución, con muchos derechos, será necesario. Tú, ¿qué sabes? Ustedes dos, cuéntenme a mí y a nuestros auditores, hablemos un poco de eso. Sí, a ver, a mi juicio el primer hito político fundamental que revela esta elección tiene que ver con la ratificación de que el gobierno hoy día es una minoría. Es una minoría política, es una minoría cultural, es una minoría electoral, y esa minoría ya está, para mal del gobierno, consolidada. Si uno mira lo que fue el plebiscito de salida el 4 de septiembre del año pasado, revisa sistemáticamente los estudios de opinión, las encuestas semanales que hay desde ese plebiscito a la fecha, y revisa los resultados de la elección de ayer, 7 de mayo, uno puede intuir con bastante convicción de que hay dos grupos de la población muy marcados. Por una parte hay un grupo muy opositor al gobierno, que fue el que votó rechazo, que hoy día está por sobre el 60% de los votos, y que es una oposición que pareciera ser que al gobierno, haga lo que haga, no se le va a mover. Y por otro lado tenemos un grupo de la población que apoya al gobierno, que es minoritario, que es en torno al 30%, y que está bastante consolidado desde el plebiscito de salida hasta la elección de ayer. Las cuestiones no han cambiado mucho entre el 4 de septiembre y hoy día. Pero eso para el gobierno es una pésima noticia, ¿no? Los gobiernos, para poder empujar reformas, para poder hacer cosas, para poder dejar legados, necesitan, si es que no las tienen, construir mayorías. Y este gobierno, acusado recibo de que es minoría, no ha sabido construir una mayoría y sea, por la razón que sea, ensimismado en mantenerse, seguir siendo esa minoría. Luego del rechazo, el gobierno no metió a nadie al gobierno que haya votado rechazo. Siguió siendo solamente apruebo. Si uno ve las listas de izquierda ayer, son listas fundamentalmente tributarias del apruebo.
Entonces yo creo que ahí hay una primera cosa, que es bastante evidente que estamos frente a un gobierno de minoría y una minoría bien escasa. Y en segundo lugar, creo que hay una reconfiguración evidente del mapa o de los equilibrios de poder, en donde hoy día, lo decía Maximiliano, lo decías tú al inicio, María Eugenia, es evidente que el resultado es fenomenal para la derecha, para la oposición. No hay un resultado en un órgano colegiado para la derecha que tenga estos números. En la historia de Chile, creo. En la historia, hay algunos que hablan de una elección de 1930. 1965 con la democracia cristiana. Pero la verdad es que 50, 60 años atrás. una mayoría de este tipo que vote por listas que son decididamente las listas de Cerrada. la derecha, la verdad que es bastante atípico. Y eso le da responsabilidad a la derecha, ¿no? Hoy día la derecha miraba este proceso político-constitucional, yo diría, es difícil separarlo. Yo creo que la gente vota por lo político. Es cuestión de ver las campañas, ¿no? Las campañas eran políticas, no era de contenidos constitucionales. O sea, la gente no está interesada en la Constitución. Es una cosa curiosa porque la gente, la verdad que es lo que se creyó en un principio, lo conversamos con Max aquí tiempo atrás, se creyó esto. La verdad es que esto no era el interés de la gente. Claro. La gente no quiere una nueva Constitución. Así es. Lo que dices tú, o sea, la gente quiere cambios de política y quiere un futuro mejor para su país, para su futuro, sus hijos. Sí. Pero Constitución, déjenmela, pero enmienden lo que hay que enmendar y entendiendo un poco que las leyes son las que tendrían que transformar esta Constitución en los deseos personales. Sí, totalmente. Con esto termino. Hoy día la derecha, que se tornó en mayoría, que se tornó en una mayoría muy sustantiva en el Consejo Constitucional, que le permite tener los quórums para hacer lo que sea, hoy día la derecha tiene una responsabilidad de qué hacer con esa mayoría. Ese es el punto. Uno, de construir la mayoría para eventualmente hacerse el gobierno, evidentemente, pero también desde la perspectiva constitucional. Vamos a tratar de hacer una constitución sensata, buena para Chile, que nos permita salir de este proceso, ponerle cierre y con estas mayorías también aprovecharlas para que sea una constitución que a nosotros nos interprete especialmente, o bien vamos a repetir los mismos errores que cometió la Convención Constitucional pasada, vamos a transformarnos en suertes de stingos de derecha y decir, mire, sabe que ahora que la mayoría circunstancial está con nosotros, vamos a pasar máquina. Yo creo que la derecha se enfrenta a ese dilema y la izquierda se enfrenta al dilema que hacemos. Agudizamos las contradicciones, nos vamos con nuestro 30% y desde esa minoría vemos qué hacemos para las próximas elecciones y salvamos los muebles, por así decirlo. ¡Qué horror! O bien tratamos de seguir haciendo el esfuerzo que pareciera ser que no le está dando frutos electorales, de transformarse en un gobierno más moderado, que construye acuerdos, en fin, pero que hoy día no tiene correlato en las urnas. Entonces también es un dilema, creo yo, de difícil solución para el gobierno. Maximiliano, Sí. ¿tú qué dices? ¿Están escuchando eso? ¿Tú crees que están asumiéndolo o siguen estando cerrados en su planteamiento de que estamos bien y vamos a seguir con nuestro planteamiento, reforma pensiones, reforma tributaria, etcétera, etcétera, el litio para Chile? Están cerrados, pareciera que están cerrados. Hablan de que no haya vendetta, pero no lo veo tan claro. Lo que dices tú está clarísimo, Juan Pablo, y así como debiera ser. Pero ¿qué opinas tú, Maximiliano? Sí, yo creo que el gobierno, utilizando la metáfora de un hecho reciente, el presidente Boric está atrapado en el tobogán, ¿no? Sí, absolutamente. Porque por un lado, fue un hecho significativo. Como dice Juan Pablo, por un lado tiene esa tentación de ir a la base más dura, que es justamente también la que le llevó los votos. ¿Sí? El pacto de Unidad para Chile, que el Partido Socialista con Apruebo y Dignidad son lo que obtuvieron todos los convencionales, los consejeros constitucionales. Lo que es la centroizquierda, la exconcertación, pero PPD, restándole el Partido Socialista, no obtuvo ninguno, ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Entonces, obviamente, eso lleva a que digamos, el ala más dura del gobierno esté buscando consolidar esa base de apoyo también en el gobierno, porque sabemos que ha habido una amplitud de la base de apoyo político en el gobierno que ha tratado de ampliar a sectores más moderados, pero obviamente le van a cobrar los platos rotos a quienes se fueron de la alianza electoral original, y eso por un lado lo tensiona al gobierno, pero por otro también algunos hablan de incorporar incluso la democracia cristiana. O sea, como ven que el país... Claro. ¿Qué es lo moderado hoy día? Porque no hay centro político, si eso es lo primero que hay que decir. O sea, no hay democracia cristiana, no existe. O sea, disculpa que sea tan duro, pero el PPD no existe. El Evópoli algo capta de ese mundo, quizás con RN, pero que también están bien dañados. O sea, no hay centro político hoy día, y en la convención pasada el centro político era el Partido Socialista. Sí. No había centro político tampoco. Había un convencional de la democracia cristiana. No. O sea, eran dos, pero uno se fue al Frente Amplio el día siguiente, ¿no? Que fue Cristian Viera. Entonces no había centro político. Entonces ese rol articulador que antes era el Partido Socialista, hoy es la UDI y RN. Es bien extraño. Se corre tanto el cerco hacia la izquierda y ahora quizás se corre tanto hacia la derecha que los partidos que pueden cruzar Hacer la un línea... clivaje, claro. O sea, hoy día que es el partido que puede negociar con el gobierno.
uno lo ve en la propia declaración del presidente, que le tiende la mano a Chile Vamos. O sea, le pide a la derecha democrática, que le ponen etiqueta, que sean los que crucen la vereda y lleven ojalá algo de agua a ese molino. Entonces, hoy día es muy difícil para el gobierno estar tensionado contra la base más dura, que quiere ver reflejado su magnitud electoral en el propio funcionamiento del gobierno. O sea, pensemos que la ministra del Interior es PPD. Claro. ¿Y qué fuerza tiene el PPD? Si mañana fuesen las elecciones parlamentarias, el PPD no existe porque no alcanza a sacar ningún escaño. Tal cual. Lo mismo con la DC. Entonces son partidos que, claro, por un lado está la tensión, tengo que ampliar mi base de apoyo, tengo que ser más moderado porque se me está desbandando el electorado. Pero por otro lado, si yo sigo los moderados, pierdo mi base de apoyo más dura, que son los fieles. Entonces yo creo que ese es el cuadro duda. que... Pero ahí está Frente Amplio y Partido Comunista, que Partido Comunista sacó solamente 2 y ellos pensaron que iba a sacar muchos más. Entonces es una cosa como que... Pero sacaron 2. Pero 2, y claro. El PPD no sacó ninguno. Claro. Y el PPD está en el Ministerio del Interior. Claro. Entonces también eso también genera tensión. También el PPD tiene, si mal no recuerdo, Cancillería. Sí. O sea, tienen 2 gabinetes potentes. Sí. Y el Partido Comunista no tiene ningún... Salvo que, si mal no recuerdo, creo que tiene un ministerio... relevante. ¿Partido Comunista? Sí. Trabajo. El Ministerio la Jara. Sí, nada más que eso. Entonces, obviamente, va a haber una tensión interna y yo creo que ese es el desafío que tiene el gobierno, no a mediano plazo, sino ahora, porque el cambio de gabinete está cantado hace bastante tiempo. Entonces, yo creo que la próxima semana, y yo creo que eso es lo que hoy día está hablando el presidente con su comité político, es cómo reconfigura las fuerzas dentro del gobierno, para poder darle algo de viabilidad y, como dice Juan Pablo, si tiene suerte, quizás salvar los muebles. Pero lo que tú hablabas de reforma tributaria, reforma de salud, yo creo que muy difícil. Muy ingenuo, eso no se va a aprobar en este gobierno. Sí, pero ahí el gobierno ya nos ha dado muestras de la manera de aproximarse a este tema, que no cede. ¿Qué fue lo que dijo el presidente Boric cuando perdió el plebiscito del 4 de septiembre? Dijo, mire, esto no es un problema de dirección, no es un problema de hacia dónde vamos nosotros tenemos la razón, es un problema de ritmo. Es que los ciudadanos chilenos son muy lentos para comprender que esto es lo que necesitan. Eso lo dijo el presidente Boric. Entonces, en vez de tomar la decisión sensata, que es soy minoría, sistemáticamente se me ha demostrado que soy una minoría, bueno, tengo que rectificar el rumbo. Es el rumbo el equivocado, no es un problema de ritmo, no es un problema que el presidente vaya muy rápido. Sea, no lo entiende, digamos. Y los chilenos vayamos muy lentos. Es que los chilenos queremos ir en una dirección distinta de la que quiere el presidente. Y lo que está ocurriendo, creo yo, es que efectivamente los chilenos se vieron esperanzados, creo yo, en una promesa de cambio, ¿no? que supo instrumentalizar y materializar el Frente Amplio, a esta nueva generación política, el presidente Boric en último término. Había una promesa de cambio potente, de transformaciones sociales, en fin. Pero esa promesa de cambio hoy día a los chilenos no le hizo ningún sentido. Puestos en el gobierno, puestos en el lugar de tomar decisiones, ¿saben qué? Los chilenos dijeron, para acá yo no quiero que vaya la cosa. Claro. Yo quería cambios, pero no este tipo de cambios, no con este tipo de gobernantes, no con estas formas, no con esta validación de la violencia, no con esta crisis de seguridad, no con estos como niños de colegio que están en el gobierno. Entonces hoy día viene esta vuelta, llamémoslo como lo quieran llamar uno, vuelta de péndulo, momento contrarrevolucionario, restauración conservadora, pero hay de eso naturalmente, de decir, oye, yo quería cambios, pero por acá no. Entonces hay una crítica muy profunda en esta... O sea, al final en las elecciones, comillas, de medio término, la dimensión plebiscitaria de la misma es evidente. O sea, hay una evaluación del gobierno. Y lo que yo creo que ¿por qué el republicano es tan fuerte y el Partido Comunista y el Partido Socialista, entre comillas, tan fuerte como lista? Porque ¿qué es lo que ve la gente? Estoy en un gobierno, estoy en una situación real. ¿Yo soy opositor o partidario del gobierno? Si soy partidario del gobierno, bueno, me acerco a lo que más se parece al gobierno, que es Unidad para Chile, el Partido Socialista, el Frente Amplio. Si soy opositor, me voy a los que le pegan más al gobierno. Entonces me voy naturalmente más hacia el Partido Republicano. Y ahí era lo dable, lo esperable. Pero Chile Vamos tiene, y podemos conversar otro programa largo de eso, porque yo creo que acá hay un tema estratégico de análisis muy interesante dentro de las oposiciones o la derecha de qué hacer. Porque ese es el punto. Sería absurdo negar que Chile Vamos hoy día está en una situación estratégica complicada. Maximiliano decía en el fondo esto de que el centro se ha diluido. Yo creo que la estrategia, quizá no tan dicha, quizá no tan asumida, es que Chile Vamos vaya cooptando ese centro. Pero eso tiene un costo por la derecha, evidentemente, y el electorado de derecha eso lo percibe. Entonces, antes uno decía, mira, la UDI es el partido de derecha,
Entonces los moderados, hay algunos están en RN, otros están en... Claro. Hoy día pareciera ser que Chile Vamos, como una suerte de Partido Popular Español, trata de reivindicar más bien una vocación centrista. Claro. Es decir, mira, nosotros somos los que construimos acuerdos, nosotros somos los que miramos al que piensa distinto, y Republicano está reclamando el voto más tradicional de derecha, o más... Pero que lo necesitaba, o sea, yo creo que Chile necesitaba de acuerdo. eso. Es que justamente necesitaba eso por lo que hizo Juan Pablo, porque, Claro. o sea, fíjate que se decía que la UDI era extrema derecha. Pero claro, No tenía nunca ningún fue. sentido. Bueno, yo también discuto que se diga que republicanos son extrema derecha, porque los hechos han mostrado algo distinto. O sea, son respetuosos de los procesos electorales, de todos los resultados electorales. Y de los resultados parlamentarios también. Tienen casi el 40% Sí, de los votos hoy día. O pero sea, claro. significa que la mitad de los chilenos son extremos. Claro. Pero claro, No, y no, aparte, no. yo ayer escuchaba, por ejemplo, el director de Idea Republicana, Cristian Valenzuela, decir algo bien sensato, que ellos nunca acusarían constitucionalmente al presidente, como ellos lo hicieron 2 veces con el presidente Piñera. Pero claro. O sea, era una cuestión, yo creo que al final lo que habla son los hechos. Y la gente yo creo que premia la consistencia en los hechos. Y al final uno no puede andar un día prometiendo que las pensiones se van a aumentar al doble por decreto supremo, como dijo Jackson. Que Jackson dijo, mañana somos gobierno y podemos aumentar las pensiones en 50%. Uno no puede competir con esa promesa. O sea, pero cuando está en el gobierno es imposible. O sea, y es imposible porque tú tienes que ver la realidad del país. O sea, no puede ser en ninguna parte del mundo ha sido así. Los republicanos han sido consistentes. Ahora, yo sí veo que Chile Vamos ha pagado un costo bien alto, que es de iniciar este proceso constitucional. Yo creo que la historia en el largo plazo sí le va a ser favorable. Es el costo ese político que por tomar decisiones que son complejas, uno no recoge los frutos al momento, sino quizás la historia lo recordará como aquello que también, la verdad sea dicha, si no hubiese sido por Chile Vamos, hoy no estaríamos en una situación tan favorable, ¿no? O sea, hoy hay un proceso constitucional. Mira, O sea, interesante eso que tú dices. ¿Qué dirá el Partido Republicano, que está muy en contra de este proceso y ahora lo lidera? Y tiene la oportunidad Claro. de escribir su propia constitución. Absolutamente. Y está en una posición inmejorable. Porque en el mejor de los casos, ¿qué puede hacer el presidente Boric? Puede llamar al rechazo y se queda con la constitución actualmente vigente. O sea, en cualquier escenario gana republicano. Exactamente. Entonces, Sí, el problema es leyes, más que la claro, constitución en sí. siempre hay personas que son tildadas de traidores, que son los que lo pagan los costos políticos, pero yo creo que mirado en perspectiva, después en retrospectiva, en un par de años más, quizás 10 años, 15 años más, si todo sale bien y la derecha es responsable en esta pasada, y como dijo Juan Pablo, no juegan el rol del estingo de derecha. No, claro. Si son responsables, yo creo que la historia va a premiar a los que se atrevieron porque también apostaron a esto. Claro. O sea, hay que decirlo. Quienes tomaron la decisión en su momento, que fueron las más difíciles, apostaron a lo que estaba pasando ahora. O sea, hay que darle también algún mérito a quienes apuntaron a su intuición. Sí, yo agregaría 2 cosas. Yo estoy de acuerdo. O sea, creo que hay que recordar que, muy criticados y todo, pero uno de los principales argumentos que abonaban la tesis pro acuerdo constitucional, del último acuerdo, era precisamente desde la derecha, un argumento desde la derecha, decir, mire, nunca vamos a estar en una situación electoral tan óptima como esta para redactar una nueva constitución. Es decir, tranquilos con el acuerdo constitucional que, puesto a las elecciones, nos va a ir bien en esas elecciones. Como no, efectivamente no fue ayer. Entonces, me parece que es completamente sensato reconocer eso, ¿no? Y por otra parte, yo creo que acá la derecha, insisto en el punto, hoy día tiene responsabilidad, ¿ya? Hoy día, cuando tú eres mayoría, pasas de ser quizá un espectador del stage a entrar a la cancha y ser el protagonista y tener que actuar, ¿no? Ahora viene la verdad. Claro, pero una verdad, entre comillas, relativamente cómoda hoy día. Sí, muy ¿para qué cómoda. hablamos? Las diferencias entre republicanos y Chile Vamos, a mi juicio, son relevantes, son de estrategia, pero su origen es común. Yo no me lo... Ahora... O sea, pero a nivel constitucional, paréntesis, Juan Pasorri, Sí. a nivel constitucional, claro, como tú decías, la diferencia entre lo política, pública, contingente, con lo constitucional, yo no veo diferencia entre los fundamentos del republicano y la derecha más tradicional a nivel constitucional. Absolutamente. O sea, estamos... Va por lo mismo. La persona humana está antes que el Estado, check. Queremos que los privados tengan participación en la provisión de derechos sociales, check. Queremos que esté reconocida la Fuerza Armada, las fuerzas de orden, check. Separación de poderes, todos los temas que son propiamente constitucionales también. O sea, yo no veo ningún desacuerdo insalvable como para que esta fuerza política que se arma ahora, que suma 2/3, puedan llegar a actuar coordinadamente, ¿no? Sí. Ahora sí, yo creo que la derecha, con un análisis, insisto, en el sector, hoy día tiene que preguntarse o responder a la pregunta de cómo construir un proyecto constitucional que seduzca o convenza a la mayoría de las personas. Perfecto. El foco tiene que ser las personas. No creo yo los dirigentes políticos de centro izquierda, porque hoy día uno va a tener una minoría de la Convención Constitucional con personas de Convergencia Social, personas del Partido Socialista, que no me cabe ninguna duda, varios lo adelantaron. Mira cómo se dan vueltas las cosas, hoy día van a torpedear el proceso.
Hoy día lo que van a hacer desde dentro muy probablemente sea jugárselas por el rechazo, jugárselas Claro. porque no funcione. Claro, exactamente. Entonces, si es que hay personas sensatas que están dispuestas a conversar, está perfecto. Pero el no caer en el estingo de derecha, a mi juicio, tiene que ver con comprender que la Constitución no es un programa político contingente ni de derecha ni de izquierda. Son las reglas del juego que tienen que permitir implementar programas de gobierno de distintos signos. Y eso lo tiene que hacer con honestidad intelectual, Chile Vamos, con sentido patriótico y entendiendo que con la volatilidad que hay del voto también existe la posibilidad de que su proyecto se rechace. Entonces, tiene que construirse un proyecto, creo yo, no de nicho, no refundacional, evidentemente, no fanático ni mucho menos, y que logre conectar con la mayoría ciudadana. Y yo creo que eso es perfectamente posible. Porque, y con esto termino, creo que es como una distorsión del debate de fondo permanentemente, en que uno tiende a pensar como que el proyecto constitucional de la derecha tiene que ser una cosa como muy antagónica a un proyecto constitucional, cuando no. Cuando son arquitectura del poder, diseño de instituciones, protección de derechos fundamentales, respecto a los cuales todos tenemos que estar de acuerdo. Entonces acá Absolutamente, se ha pues. armado como una cuestión por culpa de la Convención Constitucional pasada, que vio esto como un sector de trinchera, de tribu, de nicho, de matar el modelo neoliberal. Hay que recordar lo que decía, ¿no? Que Chile va a ser la tumba del neoliberalismo. Está siendo más bien la tumba del comunismo por segunda vez, creo. No, y también decían que cualquier constitución es mejor que una escrita por 4 generales. Eso lo decía el presidente Boric. Yo creo que... Y sin embargo, todavía vamos con esa reformada, por supuesto. Bajo esa lógica, el presidente Boric debiese ir por la apruebo también a todo evento, ¿no? Porque cualquier constitución, que en este caso democrática, va a ser mejor que otra que no tuvo una convención. Va a tener un problema Boric, porque Boric probablemente se va a haber visto frente a una constitución que no le va a gustar tanto, Claro. pero se va a decir, a ver, ¿qué hago? Porque la verdad sea dicha, este gobierno no ha hecho nada. Yo sé que es una frase que suena muy dura y categórica, pero en términos reales, a nivel de grandes reformas de pensiones, tributarias, en materia de seguridad, No ha logrado nada. No ha avanzado nada. En todas las dimensiones vamos para atrás. Claro, podría tener la idea, pero la verdad que... No sabía gestionarse su minoría, no sabía lograrse mayoría. Entonces, la verdad que este gobierno... Entonces, ¿qué dicen algunos? ¿Cuál es la bala de plata que le queda a este gobierno? Para la historia, ¿ya? Ya no para los chilenos, sino que para la historia. Bueno, que sea Boric el que firme la Constitución y la historia lo recordará como el presidente de la Constitución del 2023. Ya. Y así la historia tiende a simplificar los procesos y eso sería para Boric algo... Y yo creo que es verdad. O sea, Boric va a tener el incentivo de que la Constitución se apruebe. Entonces vamos a estar en una cuestión bien distópica, ¿no? Hacia el final de este año, donde probablemente tengamos, no sé, quizá grupos de convergencia social llamando a votar el rechazo y consecuentemente a quedarse con la Constitución de Pinochet. Claro. ¿No? Eso va a ser Boric curioso. llamando a votar a prueba, que va a ser probablemente la Constitución del profe Silva, llamémosle, ¿no? Claro. O la Constitución de Cast. Claro. Una cuestión que, en fin, nadie sabe para quién trabaja. Nadie Sí, sabe para qué nadie está. sabe para quién trabaja, y eso también tiene el problema de que tampoco sabemos si el presidente convenga que opine. Porque si es que el presidente se abandera por una opción, ya sabemos que hay un golpe, hay un voto castigo a lo que opina el presidente. Claro. Entonces también el presidente también tiene el incentivo a no decir nada. Oye, y en eso sí hay algo, que yo digo, la estrategia política y la estrategia de comunicación, a quienes nos gusta esto, tiene ciertos límites. Es impresentable que el presidente de la República no responda a preguntas durante 23 días, ya hoy día, Sí, 23. incluso pasando la elección, porque ayer no contestó preguntas. No, lo mismo que el el tema de la campaña informativa. O sea, con independencia de que tú creas que te va bien o mal, hay ciertos límites democráticos que es tu deber. Tú tienes que, como gobierno, informar que hay una Pero si eres elección. el presidente de la nación. Y tú tienes que comprender, o sea, tú tienes que tener la convicción de que a mayor participación es una buena noticia, aunque eso a ti te genere un peor resultado electoral, porque esa es la democracia, ¿no? Entonces acá yo creo que permanentemente el Frente Amplio y el Partido Comunista se muestran de cuerpo entero como personas que posan de muy demócratas, posan de que el discurso de las mayorías, pero la verdad sea dicha, al momento de los cubos toman decisiones que son bien antidemocráticas. Si no tener una campaña informativa, yo lo encuentro gravísimo. Sí. Que el presidente de la República no responda a preguntas de manera directa por una estrategia electoral tipo ALF, ¿no? Que hay que esconderlo para que no le vaya mal al gobierno, Claro. porque en eso estamos, ¿no? Y a eso hay que decirlo. O sea, al presidente Boric se le está escondiendo durante 24 días seguidos porque pensaban que eso le pegaba la opción a prueba, le pegaba a la coalición de gobierno en esta elección, y aún así le fue pésimo, digamos. Claro. O sea, pero en fin, me parece grave, y me parece que un presidente es un presidente. Por muy en el piso que esté en la encuesta,
tú tenés que tener cierto liderazgo, salir a No, hablar. y una cierta virilidad, por así decirlo, decir, oye, yo soy el presidente, responder voy a tener que preguntas responder a como dé y hacerse lugar. cargo. No, me hago cargo, sí. Vamos a una pausa musical cortita y ya volvemos. Regresamos con nuestros amigos Juan Pablo y Maximiliano. Maximiliano, ¿cuáles serían estamos aquí con Maximiliano Duarte, recordemos, la Fundación Piensa, y Juan Pablo Rodríguez, también de la Fundación Piensa, en este lunes de conversa, porque no es entrevista, es conversa respecto a los resultados de ayer, ¿no es cierto? Muy interesante, muy entretenido. No tuvimos tiempo de conversar de ninguna cosa más, como no sea esto, porque Sigamos nomás conversando. sigamos de con esto. este tema. ¿Cuáles son los puntos? Juan Pablo lo acabo como de enumerar un poquito. Los puntos que debería tener esta nueva constitución, más larga, más corta, básicos. Tú dijiste también algo, pero como ahondemos un poco en eso, porque la gente dice, tiene que ser una constitución larga, con muchos puntos, que me dé derecho del agua, derecho de vivienda. Esos derechos vienen después en las leyes, hasta donde yo sé, pero tanta cosa larga confunde. Las mejores constituciones del mundo son basadas en 3, 4, 5, 10 puntos básicos. Sí. Y de ahí vienen las leyes. ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, primero que todo, yo creo que las 12 bases constitucionales que ya están incorporadas en la Ya. propuesta, pase lo que pase, son en sí mismo una constitución. Perfecto. O sea, avanzan bastante el camino. Y por otro lado, yo pienso que va a ser Perdón, ¿y eso tú crees que va a ser inmediatamente, digamos, aprobado o no discutido o va a ser aceptado? No, yo creo que va a haber... Discusión. Es curioso porque en este proceso hay 3 órganos que están funcionando, digamos, paralelo. Está la comisión experta, que luego se Sí. integra con derecho a voz. Está el Consejo Constitucional, que es el que conocimos los resultados ayer, que son 51 representantes. Sí. Y también está el Comité Técnico de Admisibilidad, que Ya. es, en palabras sencillas, el árbitro, que cumple que ¿Qué? vela porque se cumplen estas 12 bases. Dale. Y en caso de que alguien estime que alguna propuesta aprobada infrinja esas bases, puede acudir a este Comité Técnico de Admisibilidad, que también está políticamente representado por representantes de cada uno de los partidos con representación hoy en el Congreso. Entonces yo creo que va a haber... siempre se había pensado que ese comité iba a tener poco que decir, pero yo creo que ahora, como quedó conformada el Consejo Constitucional, va a haber ciertas tensiones, creo que por la izquierda, por el Exactamente. perdedor, a tratar de acudir lo más posible a ese órgano, en la medida, porque no sabemos todavía, esto es noticia en desarrollo, que las propuestas de la derecha causen, digamos, bastante anticuerpo en los derrotados. O sea, yo creo que va a haber mayor protagonismo de ese órgano del que se pensaba. Pero por otro lado... Pero yo- habían varias cosas que habían ya rechazado, me parece. Sí, es que yo creo que también hay una cuestión bien interesante, que es lo que está pasando actualmente con el anteproyecto de nueva constitución, que hoy en día está sesionando la comisión experta, pero no es lo mismo discutir el viernes 5 que el lunes 8 con el resultado en la mano. Exactamente. Porque yo te aseguro que hoy día los candidatos, o sea, los comisionados expertos que estaban más atrincherados de la izquierda con su posición, hoy día están diciendo, chuta, como ya se viene la ola de la derecha, ya tienen 2/3 incluso para hacer y hacer a su antojo, soy capaz de ceder algo para dejar algo en el proyecto Perfecto. constitucional y luego defenderlo con derecho a voz. Entonces creo que también los incentivos cambiaron en la comisión experta y vamos a ver pronto, pero yo no quiero ser mal pensado, pero me da la impresión de que va a haber tensión estas próximas semanas porque queda un mes y se están aprobando las normas en este momento. Ahora, yendo al fondo de tu pregunta, yo pienso que esta va a ser una constitución súper breve. Así debería ser, Va a pienso ser una yo constitución también. breve. Va a ser una constitución breve que le sea fácil para la ciudadanía digerirla. Hoy hay un problema también mucho con la convención pasada, que era una propuesta muy extensa, más de 300 artículos, con un lenguaje bien extraño de ONG internacional. Yo creo que ahora va a ser un lenguaje más claro, lo Que más la gente pueda digerible entender, posible. o sea, básica. Y que sea lo básico. Yo, Sí. yo creo que estoy muy de acuerdo. ¿Ah? Y creo que hoy día quien tiene la mayoría, que Chile Vamos y el Partido Republicano, que yo entiendo a creer que ahí se va a conformar una mayoría y que va a haber una actuación en conjunto. Absolutamente. Yo vuelvo sobre el punto que hay que mirar esto con sentido histórico, ¿ah? Con sentido Eso es importante. de deber histórico, ¿ah? Y que por contraste funciona muy bien. Hoy día, por la razón que fuere, estamos inmersos en un proceso constitucional. Yo voté rechazo en la entrada, rechazo en la salida, siempre fui escéptico del proceso constitucional y particularmente muy, muy crítico de la violencia que lo empujó, ¿no? Pero con independencia de eso, hoy día estamos inmersos en un proceso constitucional y ahí creo yo que la derecha, por contraste, hoy día que tiene esa responsabilidad, puede mostrar que puede hacer mucho mejor las cosas que la izquierda y que la izquierda radical. O sea, la izquierda radical tuvo el sartén por el mango en la convención constitucional pasada y el resultado Se lo está farrió. a la vista. Se lo farrió. Está a la vista, ¿no? Y un rechazo. Y hoy día, quien tiene la sartén por el mango, hay que decirlo, es cuestión de sumar los votos, es la derecha. ¿Ah? Si la derecha tiene, lo decía Maximiliano, tiene no solamente la mayoría, tiene
el puro Partido Republicano 2/5 para vetar lo que quiera. Es decir, sin el Partido Republicano no se puede hacer nada, esa es la verdad. Después tiene los 3/5 sumados a Chile Vamos para modificar o aprobar cualquier cuestión que haya propuesto la comisión de expertos. Y además, con la modificación del resultado de Tarapacá, hoy día tiene los 2/3 para, en caso que en la parte final del proceso haya una contradicción con lo que dicen los expertos, que el Consejo Constitucional imponga su voz por sobre los expertos. Perfecto. Porque frente a los 2/3 Eso es muy importante que nuestros auditores no se sepan. puede hacer nada. Entonces, la verdad se avicha a nivel de votos, de negociación, de realpolitik. La derecha hoy día puede hacer lo que quiera. ¿Ah? Esa es la verdad. Puede hacer lo que quiera en el Consejo Constitucional. Y con ese poder, la pregunta que tiene que responderse la derecha es si va a hacer lo que quiera. Exactamente. Va a ser lo suficientemente boba, a mi juicio, de no comprender que acá tiene que incorporar a otras partes de la población que se sientan representados, mirando, insisto, a la ciudadanía más que los dirigentes de izquierda, pero con el sentido de que hoy día que la derecha es la que tiene la responsabilidad, sí puede hacer bien las cosas y con sentido patriótico, a diferencia de lo que ocurrió con la izquierda de la convención pasada. Vamos a ver cómo administra ese poder, que nosotros sabemos. Suena fácil decir, mira, acá vamos a ser mayoría, vamos a estar todos juntos, porque cuando hay poder, elecciones entre medio, elecciones presidenciales, parlamentarias, elecciones municipales, muchas veces esto más que ser efectos que unen, son efectos que generan peleas. Sí, porque la verdad que ellos nunca estuvieron de acuerdo con una nueva constitución, estaban de acuerdo con la anterior. Entonces mi pregunta es, o la gente se preguntará, ¿irán a tomar la constitución anterior, irán a desmenuzarle, decir esto sí, esto no? ¿O ellos irán a proponer a partir de esa constitución, ¿no es cierto?, de los 4 generales, como dicen, etcétera, etcétera, la constitución de Jaime Guzmán, irán a tomarla y a partir de eso irán a hacer algo? ¿O irán a tomar todo lo de la comisión experta? Porque ahí entra la duda. Sí, mira, yo pienso que por un lado está haciendo como agua un poco el discurso de la izquierda en ese sentido. Mira, por un lado la comisión experta está trabajando sobre el texto actualmente vigente, que recoge la historia. Eso ya es perfecto. Porque hay que partir por ahí, porque las constituciones no se hacen de un día para otro, es todo un desarrollo. Hay que reconocer a la historia republicana, la historia constitucional de Chile. O sea, Chile tiene uno de los senados más antiguos del mundo incluso. O sea, una de las democracias más antiguas y consolidadas del mundo. Con un bicameralismo que se mantiene, separación de poderes. Hay también cuestiones que no están en la Constitución del 80 y que la gente lo vincula a la Constitución de Pinochet, como le ponen la etiqueta, pero en verdad que han sido reformas posteriores. O sea, el Ministerio Público fue posterior. Claro. Los gobiernos regionales no existían en la Constitución del 80. Claro. Lo que hablar de los consejeros regionales, las atribuciones que hoy tiene el Tribunal Constitucional, todo ha sido un desarrollo que es posterior a la Constitución del 80. El Ministerio Público. Claro, y todo eso se tiene que recoger y se está recogiendo la comisión experta. Y lo paradójico también es que mientras sesiona el Consejo Constitucional, y así lo demostró la Convención 1, la Convención del rechazo, digámoslo así, la Convención fracasada. Claro. Yo creo que es la Convención fallida, me gusta a mí más ese nombre. Resulta que en paralelo también se hacen reformas constitucionales, porque el Congreso todavía mantiene poder para hacer reformas. Y hoy día la izquierda está en una encrucijada, porque por un lado la Constitución actualmente vigente bajó los quórums de reforma. O sea, bajó los 3/5, bajó los 2/3. Y resulta son 4/7 hoy en día para hacer reforma constitucional. Y la izquierda, que fue muy crítica a los quórums supramayoritarios, hoy en día ve con buenos ojos que sea 4/7 lo actualmente vigente. Mira, qué curioso, ¿ah? Es muy curioso. Nada más parecido a la política. Entonces está ese discurso que también hace agua, y por otro lado está el hecho político indiscutible que al final de año, en el peor de los casos para el Partido Republicano, lo mantenemos con la Constitución actualmente vigente. Pero yo quiero rescatar un punto que Juan Pablo, que lo dijo muy la pasada, que hay bastante elecciones en juego. Y el próximo año está la elección municipal. Y ahí también vamos a ver qué pasa, porque el cómo se conforme la alianza electoral ahora dentro del Consejo Constitucional también puede ser un indicio de cómo va a operar Chile Vamos y Republicano en el futuro. Yo hablaba con Juan Pablo antes, camino hacia acá, que qué va a pasar para las municipales, porque hay municipios donde o comunas donde la derecha, cuando uno suma los votos de Chile Vamos con Republicano, saca bastante más que la izquierda junta. Por ejemplo, el caso de Viña del Mar. ¿Qué pasa con el municipio de Viña del Mar? Claro. Van a ir cada uno por su lado. Lo que vimos con Concón, yo creo que el caso más impresentable fue el de Concón, que fueron 3 candidatos de derecha por separado. No, ahora tiene que ir juntos, uno solo. Van a tener que ir probablemente. El desafío es administrar la mayoría. El desafío que hoy día tiene la derecha, en donde hay que decirlo, con independencia de las sensibilidades que tenga cada cual, la hegemonía hoy día la tiene el Partido Republicano. Tiene un primer poder, un primer peso específico. La candidatura de José Antonio Kast ayer se vio muy fortalecida naturalmente. Eso, es decir, solo el Partido Republicano tiene el 35% de los votos, con una fuerza electoral impresionante. En cualquier elección, incluso las mayoritarias, eso es, digamos, también muy útil, muy funcional.
Pero no es la mayoría. O sea, hay que decirlo. O sea, el Partido Republicano, con todo el éxito que tuvo, y encomiable, a mi juicio valorable, felicitable. Estaba hablando también con varios amigos republicanos durante la mañana, que están naturalmente muy felices, muy contentos, pero no es la mayoría. Y los procesos que vienen ahora, tanto las elecciones municipales como la elección presidencial, requieren una mayoría. Requiere 50% más uno. Y hoy día la derecha sí tiene eso. Y cuestión que, insisto, no ocurría hace mucho. Hay uno que dirá, bueno, eso es parte de esta estrategia de que el centro lo va capturando Chile Vamos y la derecha se va quedando como claramente con el Partido Republicano. Bueno, si esa es la estrategia y eso permite construir una mayoría que está en esquiva en los últimos años en Chile, claro, una estrategia sensata. Pero te fijas que ahí nuevamente nos pasamos a lo político. O sea, esto tiene dos componentes. Sí. El constitucional, o sea, que es el por cual se votó, digamos, pero la gente votó definitivamente como un voto de rechazo al gobierno, un voto político fue, y la gente de constitución le daba lo mismo, nadie votó por política. Sin embargo, republicanos tienen que trabajar ahora en constitución. Sin embargo, en 2024 es político y el 2025 más aún. Político. Te fijas, entonces tienen que unir las dos cosas y hacerlo bien. Sí, yo diría, salvo quizá el primer plebiscito, el de entrada original, yo me atrevería a decir que la expresión del voto ha sido bien poco constitucional, por así decirlo. Exactamente. Si la gente no está ni ahí con la gente no está ni ahí, si es verdad, con la Constitución. Entonces, lo que hace la gente es, creo yo, fundamentalmente el clivaje oposición-gobierno, es el que más marca. Tal cual. Y se preocupa de las condiciones materiales de vida que hoy día están peor en cualquier dimensión que antes. Economía de trabajo, salud, educación, seguridad. Y lo que es más grave, creo yo, que el país ve que lamentablemente no avanza. Nosotros, tú sabes, con Empieza hacemos encuestas. Sí, pues. Las más grandes que se hacen fuera de Santiago, encuestas presenciales, muy relevantes. Y yo me atrevería a decir que el dato, no sé si el más relevante, pero que es bien indicador del momento que está viviendo Chile, tiene que ver con qué. Uno antes preguntaba, oiga, ¿usted está mejor que sus abuelos? O sea, sus padres estaban mejor que sus abuelos, usted está mejor que sus padres. Siempre era mejor. Y siempre, mire, yo estoy mejor que, o sea, mis papás mejor que mis abuelos, yo mejor que mis padres, y mis hijos van a estar mejor que yo. Eso siempre era así. Y hoy día, ¿qué fue lo que cambió? La gente dice, mire, mis papás estaban mejor que mis abuelos, yo estoy mucho mejor que mis padres, pero yo no sé si mis hijos van a estar mejor que yo. Entonces, pasamos de tener esperanza en un país que avanzaba, con todas sus dificultades de país subdesarrollado, pero que avanzaba. O sea, que la gente en primera generación en la universidad, primera casa, primer no sé qué cosa, vamos hacia adelante, con todos nuestros defectos, pero hoy día la gente está percibiendo que vamos para atrás. Claro. Y no tiene la seguridad de que sus hijos van a estar mejor. Y eso es muy dramático a nivel personal, porque es pasar de la esperanza a la desesperanza. Bueno, ¿y por qué la gente entonces está votando republicano? Por lo mismo, porque quiere, la verdad, un mejor mundo para sus hijos, porque mucha gente, a lo que votaba ayer, era gente mayor, y cabros jóvenes también, obviamente, y eso es muy, muy importante, pero ¿qué quiere? Estoy tratando yo de dejarle un mundo mejor a mis hijos, porque no lo veo con este gobierno, no veo con la política. Pero lo bueno, yo creo que el mérito que tiene el republicano es que hace lo que tú dices, estoy 100% de acuerdo, pero lo hace sin tampoco vender el clivaje de miedo, esperanza. Claro. Porque realmente cuenta las cosas como son. Porque yo recuerdo que la campaña, bueno, también lo hizo Chile Vamos y la derecha en general, que tiene costos políticos electorales, cuando tú dices que el futuro no pinta muy bien y justamente hay que tratar de transformar eso que viene mal para transformarlo en un escenario de un horizonte de certeza. Pero el presidente Boris simplemente dice, no, votemos por la esperanza. Como que si todo lo que viniera iba a ser favorable. Y la crisis económica ya estaba pintando. También estaba lo de la crisis habitacional, lo de los campamentos, la situación de la explosión de los campamentos. Y cada día es peor, pues. El tema de la seguridad, cuando uno ve los índices de seguridad y los delitos, el porcentaje de delitos ha aumentado más de un 100% en el último año. Entonces, cuando uno ve todo eso y uno lo proyectaba atrás, uno ya lo veía venir. Si uno ya veía venir que la situación no era muy favorable para los chilenos. Y la gente, yo creo que valora la consistencia de que alguien te diga que, mira, la verdad, ¿para qué te voy a pintar escenarios que no son? El escenario no pinta bien, pero si tú votas por nosotros vamos a hacer lo posible para, primero, reducir el impacto de ese futuro que pinta mal en lo más cercano, y luego tratar de transformarlo en algo que sea más llevadero. Y creo que la gente evalúa positivamente esa consistencia, ¿no? Los retiros, yo creo que es el caso más ejemplar. Todo el mundo está a favor de los retiros, pero todo el mundo sabe que los retiros no fueron algo beneficioso. Y lo único que dijeron... O sea, la gente quiere plata. La gente quiere plata constante y sonante para salir y comprar un televisor, para arreglar su casita y poder salir a comer a un restaurante. Punto. Pero también es consciente de la inflación. Pero claro, pero no ve el futuro, no ve todo lo que significa eso, absolutamente. Yo creo que hoy en retrospectiva ellos valoran que alguien les dijo, mira, esto que está pasando, alguien me lo advirtió.
Entonces resulta que son como profecías autocumplidas finalmente las que se dijeron en su momento, y yo creo que eso la gente también lo valora. Y yo creo que parte del éxito de Republicanos, principalmente, que yo también como Juan Pablo también aprovecho de saludar también a todos los republicanos que están escuchando este programa, estar bastante contentos, y yo creo que la alegría no se le va a ir por un buen tiempo, que también piensan que parte de su éxito se debe a eso. Sí, Juan Pablo, Maximiliano, a los dos. El PDG no logró ni uno. Y la gente dice, ¿por qué? Porque había, ¿no es cierto? Hay en el Parlamento del PDG, qué sé yo, diputado, senador, etcétera. Y el PDG no logró nada. No. Pero la famosa Carla Áñez, o lo que sea, como se llame, la chica del norte que traficante de droga, bla, 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 ¿eso sería lo que catapultó al desastre? O puede ser que no tuvieron la cantidad suficiente de candidatos, en la quinta región no presentaron a nadie, no se supieron manejar. Juan Pablo, ¿qué dices tú? Yo primero una valoración, digamos, más allá del resultado electoral. Yo creo que en el buen resultado de Republicanos algo hay también de premiar la consistencia. Me explico y voy al PDG. Algo hay de premiar la consistencia, del valor de la honestidad, de andar como por la verdad por delante, de ser coherente, de pese a estar mal quizá electoralmente, mantener las posiciones. Y en definitiva yo creo que la gente valora el saber a qué me atengo. Yo creo que del PDG eso no lo ha logrado, no ha logrado esa consistencia. Hay que pensar que la Pamela Giles, por ejemplo, estuvo en la franja del PDG. Claro. Y habrá que preguntarse hoy día si eso lo volverían a hacer o no. Yo creo que es indudable que le afecta lo de esta candidata condenada por narcotráfico, pero yo creo que va más allá lo del juicio del PDG. Sobre todo entendiendo que estas elecciones son elecciones que reparten regionalmente pocos escaños. Entonces tiende a repartirse entre las grandes listas. Ahora, perdón. Además, ellos la verdad es que están por un momento político, no constitucional. Y si uno ve bien esta elección, se suponía que era un momento constitucional, no político, porque constitucionalmente ellos tampoco han sido o han mostrado mucho de lo que puede hacer. En general, políticamente ellos lo único que han mostrado a nivel de consistencia es que están a favor de los retiros. Ese es como su caballito de batalla, y donde tratan de hablar y en las campañas estamos a favor de los retiros, a favor de los retiros, a favor de los retiros. ¿Puede ser que eso les jugó en contra? Yo creo que lo de los retiros electoralmente les juega a favor, pero Perfecto. En el resto de las cosas uno no entiende al PDG. ¿Quién es el PDG? ¿Es Parisi? ¿Es Pamela Giles? ¿Es Gaspar Rivas, que sale hablando locuras en el Congreso? Entonces yo creo que también el PDG ha tenido varios errores no forzados de un tiempo a esta parte, que dan cuenta que no tiene mayor apoyo ciudadano hoy día. Ahora, el PDG sí tiene un discurso muy marcado, yo pensé que les iba a ir mejor, porque yo sí encuentro que ellos tienen un discurso muy marcado de nicho, de clase media, sí. de cierta clase media, uno podría decir con ciertos valores como de derecha, de superación personal, de valoración del mérito, que yo creo que algo antes de eso recogía como la UDI popular, ¿no? Así como esas personas como más, digamos... De esfuerzo, de trabajo, pero de tranquilidad. Pero que le importan los temas económicos, claro. Le importa... y eso yo creo que el PDG lo capturaba muy bien, pero con tantos errores seguidos, poniendo a la Pamela Giles en la franja, poniendo en su lista candidatos condenados por narcotráfico, con las historias que conocemos de Franco Parisi, yo creo que ahí se fue diluyendo la opción del PDG. Y queda diluida, dices tú, porque ya sabemos que los demócratas cristianos, los PPD están, y los PR está como con muerte anunciada, digamos. Sí, pero no creo que estemos con muerte, sobre todo porque el Congreso sigue estando ahí, el Congreso sigue teniendo mucho poder. Pero a futuro siguen teniendo una bancada. Porque los demócratas cristianos podrían unirse todos con demócratas y hacer algo mejor. ¿Qué pasa con amarillos, por ejemplo? O sea, yo creo que aquí sí hay un tema constitucional. Ya. Porque fíjate, si tú te fijas en el Consejo Experto, sí hay representación de la DC. Tiene 2 de los 24 comisionados. Ahí sí uno puede identificar que hay un centro, una derecha, izquierda, bien nítida. Y resulta que hoy hay una propuesta que ha sido bien polémica, que es sobre qué ocurre con aquellos partidos que no logran un umbral de un 5% de la votación a nivel nacional. Entonces, una primera propuesta dijo, que los partidos que no logran 50%, que se vayan. Entonces, ahí uno ve que 5%. 5%. Ahí está en riesgo la DC. También incluso, ojo, que Bópoli también tiene riesgo. Hay varios partidos que si aplicara esa regla... Pero no sería buena esa regla, porque la verdad que creo que estamos sobredimensionados de partidos políticos. Ese es el argumento. El argumento es que esa regla permite que haya menor cantidad de partidos, que sean más grandes, y eso asegure gobernabilidad a costa de mayor representatividad.
Pero por otro lado, no tenemos que olvidar que los comisionados expertos también fueron nombrados por partido político, como te acabo de nombrar, y ningún comisionado va a poner una regla que vaya en contra de la existencia del partido que lo nominó. Entonces ahí vemos que una norma del Consejo Constitucional podría ser reformada por el Consejo Constitucional. Yo creo que hay incentivo ahora justamente el Partido Republicano, los partidos que son ganadores, incluso yo diría que la izquierda hoy día estaría a favor de esa regla, porque también se saca a estos partidos que han sido incómodos y poco leales al gobierno. Absolutamente. Y asegura su bloque duro. Absolutamente. Entonces va a ser bien interesante cómo se da la discusión hoy día en la comisión experta y cómo esa discusión del umbral se traspasa al Consejo Constitucional, porque los incentivos están muy intercambiados, son muy distintos. Ahí yo creo que yo veo que hay un tema sobre la futura subsistencia de estos partidos. Pero como dice Juan Pablo, tampoco uno tiene que dar por muerto a los partidos que hoy en día no tienen mucha representación en una elección que se jugó con las reglas del Senado. Entonces tampoco, porque si hubiésemos jugado con las reglas de la elección parlamentaria de diputados, el Partido de la Gente si hubiese tenido escaños proporcionales a la votación que obtuvo. Perfecto. Cada partido hubiera tenido representación. Entonces no es lo mismo no sacar ningún escaño en un sistema de elección de senadores donde habían regiones que elegían solamente 2. Muchas regiones escogían solamente 2 consejeros. Entonces ahí hubo un republicano y uno de la izquierda más dura. Pero no significa que nadie votó por el centro político. Entonces ahí hay un tema que puede generar una pequeña distorsión en la verdadera configuración política. Y por otro lado está lo que te cuento, que va a ser la discusión constitucional, que de eso va a depender en gran medida el futuro de estos partidos que están hoy día muy debilitados. Ya, tengo otra pregunta. La gente se preguntará, hasta anoche, a una cierta hora en la televisión, ¿no es cierto? Salía que como republicanos tenía primero 23, después 22, qué sé yo, y no había salido ninguna persona de pueblos originarios, ningún electo. Y de repente sí salió un electo de pueblos originarios, por lo tanto ahí bajó a 22, ¿cómo se llama? Republicano. No, se agregó uno. Se agregó uno. Sí, se agregó uno. O sea, quedaron 26. Quedan 51 en el Consejo, claro. Con cómo entra el indígena. Ya, de hecho, ese es un caso, disculpe que interrumpa, ese es justamente un caso donde se aplicó una regla de proporción. Porque si tú aplicas la regla de rajatabla, no debió haber entrado ningún pueblo originario. Pero ahí se aplicó una excepción proporcional. Y por eso que entró un representante de pueblo originario en razón de los votos que se obtuvo a nivel general. Cuando nos suman los votos de lo que obtuvieron los candidatos de pueblo originario, a ellos les correspondía proporcionalmente un escaño. Por eso yo digo que no es lo mismo jugar con las reglas de senadores a jugar con reglas que combinan el factor proporcional, que por lo general son los que se aplican en la de diputados. Entonces hay un efectivamente, y eso es bueno destacarlo, si bien en un principio eran 50, siempre se dijo que eran 50 más el número originario. Más, nunca se definió cuántos. Allá. Era dependiendo de la proporción de votos que obtuvieran. Y de acuerdo a la proporción de votos que obtuvieron, les correspondió solamente 1. Podrían haber sido más, pero solamente en este caso fue 1. Por eso son 50 más 1. ¿Y tú crees que qué pasó ahí? ¿Por qué fue solo 1? No hay... La gente no está involucrada en ese tema, los pueblos originarios no fueron suficientemente firmes. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el tema? Porque la gente se va a preguntar, o sea, anoche era tanto y resulta que después al final de la noche eran tanto y resulta que es un pueblo originario. ¿Cómo llegó esto ahí? ¿Y cómo llegó a ser 26? Sí. O sea, 51. Yo diría 2 cosas a propósito de estas reglas que estamos comentando. Uno, lo relativo al cupo indígena. A mí me parece que es, en el fondo, en función de la regla establecida, algo relativamente sensato y que es a diferencia del proceso anterior, representa como un grado de realidad, digamos. Ya, o sea, perfecto. En el fondo hubo un indígena. Yo lo que pasa es que siento que en el proceso pasado la cuestión indígena fue completamente artificial y sobredimensionada. Ya. Chile es un país mestizo. Pero absolutamente. Chile es un país en donde los propios pueblos originarios se perciben como chilenos, ¿no? Absolutamente. Y es cuestión de ver los resultados electorales en la zona donde está concentrada la población indígena, que ganó pero por lejos el rechazo, mucho más que el promedio. El republicanismo. Por lo tanto, este discurso indigenista de que habría una parte relevante de la población, de que se quiere separar de Chile, poco más, y hacer es un discurso posmoderno de la izquierda radical que no se condice con la realidad de las cosas. Y yo creo que uno de los valores que quedó muy reforzado a propósito de todas las últimas elecciones es que Chile es un país, es una nación. Única, indivisible, en buena hora así también quedó consagrado en las 12 bases para este proceso, y yo creo que ahora sí como que hubo una corrección de realidad. Esto sí tiene sentido, ¿no? Exactamente. Y que uno podría decir, mira, pareciera ser que es más moderado de lo que uno pensaba. Queríamos seguir, así que vamos a tener que tenerlo en la próxima semana o en 15 días más, por favor. Vengan a conversar con nosotros lo que está pasando. Muchas gracias, Maximiliano, muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias a ti, María Eugenia, por la invitación. Y la verdad que fue un programa extraordinario. Nos quedamos
atorados con tanta cosa. A mis auditores de Revelando para el próximo lunes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso,